Animadversión es un término que se refiere a la crítica severa, a la censura o a la reprimenda hacia algo o hacia alguien. Se utiliza para expresar desaprobación o desagrado hacia una acción, una idea o un comportamiento en particular. La animadversión implica una actitud de reproche o condena hacia algo o alguien considerado incorrecto, inapropiado o inaceptable. En palabras más simples, mi amada iglesia, la animadversión se expresa con el objetivo de desacreditar y ridiculizar a otras personas. Sentir aversión hacia alguien puede ser el resultado de prejuicios, estereotipos o sesgos subconscientes que influyen en nuestras percepciones y en nuestras emociones. Con esto estamos diciendo que puede haber algo en esa persona, situación, que no encaja con nuestras preferencias morales o con nuestros valores. Puede ser una diferencia relacionada a la personalidad, a las creencias, a los intereses o a los comportamientos. También la animadversión puede ser el resultado de experiencias previas negativas que nos han llevado a asociar a esa persona, situación con algo precisamente negativo. El vocablo o el concepto animadversión viene de la antigüedad y casi cae en desuso. Sin embargo, lo estamos usando en el culto de hoy, de este Viernes Santo, porque lo que no ha caído en desuso es la aversión humana hacia otras personas. Desde siempre, desde que el mundo es mundo y la vida es vida, el ser humano se ha rechazado, censurado, criticado, violentado, burlado, excluido, reclamado, humillado, abandonado, señalado y dejado de lado, ya sea a sí mismo, pero sobre todo a otras personas. Si tomamos como ejemplo la Biblia para esto, nos presenta distintas situaciones históricas de animadversión. Por ejemplo, Caín y Abel, Jacob y Esaú, permitido por sus mismos padres, José y sus hermanos, y estos tres ejemplos son de hermanos y familias, el pueblo de Dios esclavizado por los egipcios, lo que vivió la reina Esther, los profetas, Pablo y Pedro, Esteban y otros tantos mártires, y sobre todo el propio Jesús. No en vano, amada iglesia, los muchos mandamientos que el pueblo de la antigüedad recibió se resumen por Jesús en dos importantes para que no se nos olvide. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y con todo lo que tienes y eres. Y el segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como te amas o como deberías amarte a ti mismo o a ti misma. Estos versos bíblicos los sabemos desde siempre, de memoria, lo escuchamos y hasta los repetimos mucho. Lo que se nos dificulta es la práctica, es la acción que acompaña esta palabra y justo ahí es cuando la animadversión hace su entrada triunfal en cualquier entorno. Es por eso que hoy queremos afirmar, como lo hemos hecho antes y lo haremos siempre, que es el amor el que nos salvará de cualquier animadversión. Que es el amor que hace posible superar la animadversión o la adversidad o la aversión hacia otros seres humanos que desarrollamos en la vida o que hemos desarrollado desde siempre, con lo cual estamos luchando. Es posible que si el amor nos ayuda, podamos superar la animadversión y desarrollar una mayor comprensión y aceptación hacia otras personas o situaciones que no son de nuestro agrado, no importa la edad que tengamos, y mientras más jóvenes lo aprendan, mejor. Mientras más niños lo aprendan, no llegan a ser adultos malamañosos. La psicología nos ofrece algunos consejos sobre este concepto de la aversión hacia otras personas que se llama animadversión. Por ejemplo, la psicología nos ayuda y nos dice que tengamos autoconciencia, autocuidado, empatía, comunicación abierta y cuidado social, especialmente cuando se trata del uso de las redes sociales. Usted y yo sabemos que existe mucha animadversión en las diversas plataformas digitales, que lo llevamos a la realidad y viceversa. Y no solamente plataformas digitales, hoy día hay un ejemplo donde mucha gente está acudiendo a ver la animadversión en vivo y a todo color, y se llama la Casa de los Peposos, digo famosos.
Con todo mi corazón quisiera criticar este programa, pero no lo veo. Y por respeto a aquellas hermanas que con tanto gusto lo ven como si fuera un culto de oración, pues me voy a reservar mis opiniones tan personales. Donde acuden a él como si fuera el culto online y lo disfrutan más que leer la Biblia o que esta predicación. Nadie dijo amén. Críticas, señalamientos, chismes, divisiones, debates que no son de altura, violencia, deshumanización, faltas a la dignidad humana, morbo, entre muchos más, es lo que nosotros podemos percibir a través de programas como ese o también a través de las distintas redes sociales. Y la gente a veces confunde la realidad de lo que ve en las redes o lo que percibe y la realidad de lo que vivimos y viceversa. Esto, hermanos y hermanas, es importante reconocerlo porque tiene efectos negativos en nuestra salud mental y en las relaciones humanas, personales, colectivas, sociales y comunitarias. Y yo le añado hasta con lo creado, porque somos un todo y no estamos aislados. Pero podemos aprender a manejar la animadversión, promoviendo una mayor comprensión, empatía y bienestar en nuestro entorno, en nuestras vidas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Estos consejos de la psicología estarían incompletos para nosotros hoy si no miramos la aversión hacia otro ser humano que cualquiera de nosotros puede tener, puede desarrollar, puede aprender o puede practicar, si no lo miramos desde la óptica de la fe. Siendo Jesús nuestro mejor y mayor ejemplo, no solamente porque fue víctima directa de la animadversión, sino que también nos enseña cómo enfrentarla, cómo superarla y cómo liberarnos de todos esos prejuicios o de esos ataques o de esas situaciones que no nos permiten relacionarnos bien unos con los otros y por lo tanto no pretendamos que si tenemos animadversión con otros seres humanos estemos bien con Dios. Recordamos el texto bíblico que dice, no puede ser que ames a Dios y odies a tu hermano y viceversa. ¿Estamos claros con eso? ¿Quiénes son esas otras personas? ¿Sobre quién hacemos referencia? ¿Sobre quién no debemos tener animadversión? Pues sin duda, hermanos y hermanas, hoy que es Viernes Santo es un buen día para considerar que igual que Jesús fue crucificado, hay mucha gente también crucificada junto con Jesús, quienes también son víctimas de burla, también son víctimas del bullying, también son víctimas de señalamiento, de críticas, del pie puesto para que te caigas, del chisme, de la división, de las malas mañas de otros y de muchas cosas más que ocurren en nuestro derredor, incluyendo en la iglesia del Señor. Sin duda Jesús fue crucificado por un sistema religioso y por un sistema gubernamental. Jesús fue crucificado por la corrupción y por la ambición de poder de esos dos sistemas cuando se unieron. Por eso cuidado siempre cuando se unen los religiosos con lo político buscando pauta uno con el otro. Lo que buscan es crucificar a alguien un viernes más. Y si usted no lo cree, no me cree a mí, lea el periódico, con eso es suficiente. Hay poderes que lo desean todo menos las vidas humanas y si pueden con ellas también porque lo que buscan es destruir, porque lo que quieren es su propio bien nada más. No quieren el bien del otro y por lo tanto si solamente quieres el bien tuyo, la balanza de la vida nunca va a estar puesta en su lugar. Así que hoy queremos caminar con Jesús hacia la cruz porque hay demasiada gente caminando hacia la cruz. Hay demasiada gente caminando hacia la cruz. Cada vez que alguien necesita una cita médica y se la dan dentro de un año, alguien camina hacia la cruz. Cada vez que en este país alguien necesita un referido y un doctor se lo niega y se está muriendo, alguien va camino a la cruz. Y eso nos ha pasado a todos de una manera o de otra. Cada vez que se cierra una puerta, cada vez que usted toca para pedir una ayuda y nadie lo ayuda, alguien va camino a la cruz. Cuando alguien le pide ponga a la iglesia, usted ni siquiera puede hacer eso. Alguien va camino a la cruz. Con Jesús hay demasiados crucificados. Esos son las víctimas de la animadversión en el siglo XXI. Por lo tanto, aunque la palabra esté en desuso, el concepto no y lo que tú y yo hacemos tampoco. Son las víctimas del prejuicio, del odio, de la envidia, de la maldad, de la carencia emocional de muchos. Que no es otra cosa que el reflejo de la superioridad de otros y como yo me siento mejor, más grande y superior y con poder, entonces tú estás debajo de mí, te tengo que humillar, no puedo ser humilde, te rechazo, me burlo de ti, hago chistes malintencionados, te señalo y por lo tanto la gente empieza a vivir en un aislamiento emocional, en una soledad y un abandono que es una crisis social en Puerto Rico y un problema más que le atañe a la iglesia y que la iglesia debe trabajar si realmente ha entendido la teología de la cruz de Cristo.
Muchas veces acudimos a la animadversión solo porque sí, porque me parece, porque me lo enseñaron, porque me divierte, porque soy así, porque lo aprendí desde pequeña, desde la casa, en la calle, mi abuela, mi mamá. Porque la iglesia me lo permite. Porque quiero decir y hacer lo que quiero, especialmente si soy un adulto mayor, porque ya me restringieron y quiero y me parece que puedo decirlo todo. Porque tengo que decirlo y si no me muero. Mentiras del diablo. Porque es mi derecho, porque es mi deber como ciudadano votante, y si no votaste, cállate la boca, aunque seas ciudadano, como si tu valor se redujera a un voto bipartidista, o al pago de impuestos, o a tu raza, o a tu género, sea con el cual naciste o con el que te identificas. Y en lugar de hacer que se cumpla la escritura que dice que de generación en generación Dios hace notoria su fidelidad, como nos enseña la Biblia a través del Salmo, hemos caído en la trampa de contar y transmitir a las generaciones la animadversión humana. La brutal capacidad de la gente como tú y como yo de ser malos, de ser crueles, de ser inmisericordios, violentos y burlones como lo fueron con Jesús. Como lo hemos sido con Jesús. Porque si somos así con algunas personas o con todo el mundo, también lo somos con Jesús, porque Jesús nos enseñó que quien se meta con uno de los pequeños de su reino, de los vulnerables o débiles y de las víctimas como Jesús, se meten con Jesús. Se meten con el crucificado. Hoy hay crucificados en Puerto Rico. Aquí hay gente crucificada. Y en el mundo entero, en Gaza hay gente crucificada. Vuelta alrededor, todos los viernes se crucifica a alguien, todas las semanas se crucifica a alguien, todos los días se crucifica a alguien. Mientras haya rechazo, burla, prejuicio, discrimen, puertas cerradas, oportunidades negadas, críticas, indiferencias, abandonos y soledades, hay gente crucificada. Hoy, desde el Gólgota de cada corazón, desde el Gólgota de cualquier parte del mundo, desde el Gólgota de este templo, se incluye a gente gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el grito de Jesús desde la cruz, como víctima directa de la animadversión social, personal, religiosa y política. Como consecuencia, llegó a recibir castigo cruel y la muerte de la forma más horrenda que un ser humano la pudo experimentar. Es interesante notar que la crucifixión era rechazada por los judíos, sin embargo se unieron a los poderes políticos para lograr sus objetivos. Vea cómo la animadversión colectiva, humana, social hace estragos en medio nuestro. Y uno siente que una voz o un voto o una queja no es suficiente cuando hay todo un poder amarrado por la maldad. Ese poder solicitó el más cruel de los castigos para alguien que alteró sus vidas. Porque Jesús alteró su sistema, los enfrentó la animadversión que venía en nombre de Dios, de la fe, de las escrituras, de la ley, de la política y de los viles poderes humanos. Porque hay gente que se escuda detrás de esas capacidades y hasta detrás de Dios para lograr sus objetivos. Y vuelven y crucifican a alguien, como están haciendo hoy en los Estados Unidos de Norteamérica con una Biblia firmada por el expresidente Donald Trump. Animadversión en su pura expresión. Como una cortina de humo para los creyentes, para los que creen en sí mismos y que sus políticos son sus influencers, pero no creen en la verdadera palabra de Dios, porque el que cree en la verdadera palabra de Dios sabe que la mejor Biblia ha sido firmada con la sangre de Jesucristo. Y que la mejor palabra no es la que se lee, es la que se vive. Y a Jesucristo se vive, a Jesucristo se ama, a Jesucristo se sigue, a Jesucristo se predica, a Jesucristo no se vende. A Jesucristo se limita y se le agradece por lo que ha hecho y por lo que está haciendo y hará por nosotros. La gloria sea para el Señor. Por lo tanto, Jesucristo, amada iglesia, no puede seguir siendo víctima de animadversión. Jesús parece que a través de sus vivencias, según la leímos en la larga narrativa de Marcos capítulo 15, vino a quitar del medio nuestro la animadversión o la aversión hacia otros seres humanos en las distintas manifestaciones en que ella se puede mover.
La iglesia sin duda está llamada a no permitir, a erradicar la animadversión. La iglesia está llamada a ser como Jesús, aun cuando tenga que desestabilizar muchos sistemas que se creen muy poderosos. La iglesia está llamada a alzar la voz, a ponerse a favor de los que nadie está a favor. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Jesús? Cuando la iglesia lo comprende y tiene a la cruz como centro y a Cristo como el centro de esa cruz, entonces estamos en la verdadera iglesia. De lo contrario, estamos en el lugar equivocado o somos la iglesia equivocada. La iglesia, cuando entiende esto y se pone en el camino de la cruz, entonces a su vez puede comprender que va camino a la resurrección, camino a vencer la muerte, pero para eso hay que pasar primero el camino de la cruz. Camino a vencer la animadversión. Camino a vencer todos los actos violentos, terroríficos, microagresiones que a veces creemos que no tienen importancia y son muy pequeñitas y se convierten en algo muy grande. Anoche cuando llegamos del culto y veíamos noticias, yo me preguntaba qué yo hubiera hecho si el carro detrás de la mujer que fue víctima de violencia en la calle, en un carro en el pueblo de Guaynabo, qué yo hubiera hecho. Ni se le ocurra preguntar qué hubiera hecho Willy, por favor. Me pregunto qué hubiéramos hecho al oír sus gritos. ¿Sería posible que hubiese gente que los ignoró? ¿Qué yo hubiera hecho, Marielis Barreto Hernández? A mí ese caso me afecta porque pienso que yo hubiese actuado con miedo y con riesgos. Por eso digo, no pregunten qué hubiera hecho Willy, porque si yo actúo, él va a ir, por supuesto, creo yo, ¿no? Repito, no le pregunten a Willy. Hablamos después. No, él me dijo anoche, yo te conozco, yo sé que tú hubieses ido y a mí no me queda más remedio y tengo que ir y a lo mejor quién sabe qué hubiera pasado. Cada vez que victimizamos a una mujer que sufre de violencia, estamos cometiendo el mismo acto de violencia. Cada vez que le decimos, ella se lo buscó, ¿para qué está con él? ¿Acaso usted sabía cómo era su pareja antes de casarse? ¿Qué hubiera pasado si seguimos de largo? Posiblemente ella hubiera muerto. Gracias a gente como la muchacha que grabó, se salvó una vida de la animadversión. A mí me parece que hoy es un buen día desde el mensaje de la cruz y desde el Gólgota, donde podamos afirmarnos como iglesia en que podemos seguir salvando vidas. Hay demasiadas víctimas a nuestro alrededor que son víctimas de la animadversión humana, como le pasó a Jesús. Marcos 15 nos presenta a Jesús atado, entregado, cuestionado, acusado, donde hubo que satisfacer al pueblo que pidió su crucifixión, azotado, posiblemente desnudo, humillado, lo violentaron, le dieron muerte y muerte de cruz. Pero Dios, dice la Biblia en el llamado a la adoración que tuvimos hoy a través de la carta a los Filipenses, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. A pesar de la muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese, ayúdame, Señor, quítame esta animadversión. Obviamente llegó el resultado esperado, la muerte. Pero usted y yo sabemos que en Jesús de la muerte salió la vida y es lo que nosotros queremos hoy. Puerto Rico está en un tiempo histórico importante para nuestras generaciones jóvenes. Yo quisiera que usted mire un momento a su alrededor. Hoy no hubo iglesia de la niñez, aquí hay niños, aquí hay adolescentes, aquí hay jóvenes. Ellos necesitan un Puerto Rico diferente. Y si se nos van, porque la mayoría se nos va a ir de este país, ellos necesitan un mundo diferente. Ellos no necesitan un mundo construido desde la animadversión, desde el prejuicio, desde el racismo y desde las cosas que no son compatibles con ser iglesia del Señor.
Que ellos puedan entender que cuando mami, papi, abuelo o abuela levantan las manos en la iglesia, lo hacen para adorar a Dios, igual que lo hacen para abrazar y ayudar a otra persona, no para golpear, no para pegar. Que cuando usan su lengua para adorar a Dios, lo hacen igual que en casa. No, que en casa están con chismes y con prejuicios y con cosas que dividen y que no nos permiten ser una familia saludable, una sociedad saludable, ser unos empleados o empleadores saludables o una iglesia saludable. Porque la animadversión mata gente. ¿Podrá matar gente la animadversión o no? George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Philando Castile, Eric Garner, Trayvon Martin, el niño Lorenzo, Alexa, Andrea, Arelis Mercado, el policía de esta mañana en Carolina. Martin Luther King y Jesús fueron víctimas de la animadversión y tuvieron que gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cada vez que nos sentimos como si Dios nos hubiera dejado solos y abandonados y que la miseria y la muerte y la animadversión tuvo lugar en nosotros, sin duda es porque nosotros hemos abandonado a la gente. No fue Dios, fue la gente quien abandonó a Jesús. Fueron todos los que allí estaban quienes abandonaron a Jesús. Y cuando tú y yo tenemos altas expectativas de que en el médico nos atiendan, en el sesco nos atiendan, en la oficina del gobierno nos atiendan, en la iglesia me atiendan, en mi casa me atiendan, cuando no lo hacen creemos que o sentimos que Dios mismo nos abandonó. Hoy desde la cruz hay gente gritando y la fe no se puede perder. La fe en Dios no se puede perder, pero la fe en la gente tampoco. Nosotros no somos entes aislados. No vale la pena tener fe en Dios, pero no en la gente. Necesitamos creer en el amor de unos por otros, en la solidaridad de unos por otros, en la dignidad de unos por otros, en el respeto de unos por otros. No estoy de acuerdo contigo, pero entonces me callo la boca. Y te amo, punto. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacerte la guerra? ¿Para qué? ¿A dónde voy a llegar? Si lo hago, te voy a matar o tú me vas a matar a mí. Me matas emocionalmente, me matas sueños, me matas oportunidades, me matas las ganas de pasar tiempo contigo, de llegar a casa. ¿Acaso no será hoy un buen día para decir: Jesús, tú me entiendes mejor que nadie, por favor, ayúdame a salir de esta? Ya sea que soy una víctima de la animadversión o porque soy un victimario. Ayuda a la iglesia, Jesús. Ayuda a la iglesia a que no abandone más a nadie, ni que la iglesia se sienta abandonada por ti, si es que caímos en esas prácticas de la aversión y del rechazo y de las críticas de unos por otros. Necesitamos una iglesia saludable, necesitamos un país saludable, necesitamos una sociedad que no glorifique la violencia, que no glorifique el que te lo buscaste, allá tú, el sálvese quien pueda, el resuélvete como pueda. Necesitamos una iglesia que le crea a Jesús, no al que dijo: Jesús tiene hijos pero no nietos. Que le crea a Jesús y no el que dice: Jesús tiene hijos pero los demás son criaturas si no les sirves al Señor. ¿Quién? El que dijo eso fue el mismo el que robó alguna vez, el que mintió alguna vez, el que delinquió alguna vez, el que tuvo sexo ilícito. Y el sexo se puede tener con el cuerpo, con la mente, con los ojos. El sexo ilícito se tiene en la iglesia y fuera de la iglesia también. El que dijo eso, estoy segura que es igual al que le va muy mal usando la lengua. Alguna vez le negó un plato de comer a alguien. Creó una discordia. A veces las discordias hay gente que le gusta crearlas por crearlas. Hizo un chisme y lo compartió con otros y destruyó una vida. Estoy segura que el que dijo cosas como esta es porque tiene un sentimiento de superioridad donde el mundo gira alrededor de él o de ella y Dios le hace caso solo a sus oraciones. El que cree que su vida es única y que su problema es el más grande y solo mira para sí y no para la cruz de Cristo.
Mirar la cruz de Cristo es saber que ya no hay 3 crucificados, hay miles, hay cientos, hay millones de personas crucificadas, no 3. Y que no podemos seguir permitiéndonos que vaya gente hacia la crucifixión. No podemos incitar como hizo aquella multitud, gritar crucifíquenle cada vez que se nos antoje, o estar allí y no hacer nada. Me parece que hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos permita ser como Simón de Cirene, poder ayudar a los demás a cargar su cruz. Que ayudemos a los demás a bajarlos y que no mueran o que resuciten. El tiempo, la hora, el día y el lugar es hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Me parece que estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, a la hora correcta para crucificar juntos a la animadversión, no a Jesús, no a la gente de Jesús. Es tiempo de aprender y de aprender, de dejarles saber y de confrontar y de derrotar a los Pilatos, a los ancianos escribas y el concilio, a las multitudes, a los Barrabás, a los soldados, a los ladrones, a los que pasaban moviendo la cabeza para burlarse y no hacer nada. Acabo de mencionar 7 personajes bíblicos que aparecieron en Marcos 7, para hacernos recordar que el número 7 simboliza en la Biblia lo perfecto, lo maduro, lo bueno, y que la perfección del Señor nada la puede destruir. A través del llamado a la adoración en Filipenses, la perfección de Dios se ve así: quien siendo en forma de Dios se quitó el rango sin aferrarse para humillarse por nosotros. Pero la perfección o la madurez de Dios la percibimos, la recibimos y la aprendemos cuando detenemos, combatimos la animadversión y la crucificamos. No puede estar más con nosotros. No quieres hacerlo, no sabes hacerlo, no puedes hacerlo, es necesario, es obligatorio. Es obligatorio si queremos realmente vivir en paz. Hay gente que siempre quiere estar muriendo en paz. Y es mejor vivir en paz antes de morir en paz. Aprendamos de María Magdalena, de María la madre de Jacob y de José, que estaban allí presentes, quizás de lejos, pero estaban allí. Y a diferencia de los discípulos, no abandonaron a Jesús. Estaban allí escuchando a Jesús gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo me imagino a aquellas mujeres gritándole para atrás: aquí estoy, yo te ayudo, no estás solo. Allí estaba también la madre de Jacobo y de José, y si le pusieron nombre a ella y a sus hijos porque algo importante hicieron después en la historia. Algo importante, fueron discípulos de Jesús, iniciaron iglesia, fueron parte de la iglesia de la resurrección, ahí estaban. También es igual a los padres como aquel africano de Cirene, que no solo crió a sus hijos en Jesús, porque su vida no pudo haber sido igual después que Simón, estando con sus hijos de Cirene, ayudó a Jesús a cargar la cruz. El que tiene un encuentro con Jesucristo jamás vuelve a ser el mismo. Jamás. El que ha puesto la mano en el arado no torna su mirada hacia atrás o la vida se le daña. El que ha puesto la mano en el arado no torna su mirada hacia atrás o la vida se le daña. Yo estoy tan convencida de eso. Yo lo he vivido en carne propia y lo vivo a través de mis feligreses, porque usted cree que yo insisto tanto en que usted venga a la iglesia. La iglesia no te va a salvar. Si dejas de venir a la iglesia, Dios no te va a condenar. No pierdes la salvación. Hay gente que no puede venir a la iglesia. Mi mamá no puede venir a la iglesia y Dios la salva. Pero el que puede se pierde de la oportunidad de escuchar a Dios y de vivir la vida en comunidad. Para cuando yo me sienta que estoy tirando para el monte, hay una buena oveja, un buen pastor, una buena pastora que me trae a pastos verdes y no me deja perderme. Y que cuando es la pastora la que tira para el monte, vengan las ovejas y le ayuden a no perderse. La iglesia no es para otra cosa, la iglesia es para vivir en comunidad, para saber que no estamos solos, para que alguien ore por ti, para cuando tengas un problema, lo digas o no. Diga una petición especial, no quisiste decirlo, no hay problema, pero escucha al otro que tiene una petición como tú y lo resolvió en el nombre del Señor y con la ayuda de la iglesia. Y si Dios lo hizo con alguien, lo hizo con otra persona. Dios no es Dios de Viernes Santo únicamente. Dios es Dios de siempre.
Y si algo yo he experimentado y estoy experimentando junto con ustedes es la transformación de mi vida a través y por medio de la iglesia y la transformación histórica de Aguada por medio de esta iglesia, usted no se lo puede perder. Porque si usted no está en la iglesia, estará viendo la casa de los famosos. Y yo quisiera saber. Salomé y otras mujeres estaban allí sin dejar solos a Jesús, combatiendo la animadversión de la soledad, del aislamiento y del individualismo. Del sálvate a ti mismo, sálvese quien pueda, o la salvación individual. ¿Desde cuándo? ¿Quién se inventó eso? Ese es el mismo que inventó que Dios tiene hijos si vas a la iglesia o criaturas si no vas. El mismo disparatero. El Señor vino a salvar gente, pueblos, naciones, comunidades, iglesias y cuerpos, colectivo. Además, cuando el COVID, la salvación era individual, y si yo tosía aquí, el otro se contagiaba, no era individual. Aprendamos de José de Arimatea. José fue importante en hacer que no fuera más víctima Jesús de la animadversión. No lo dejó a merced de los animales de rapiña, no lo dejó a merced de nada que era lo que hacían los crucificados. Según la ley romana, los crucificados no podían ser enterrados, se dejaban afuera. Por eso leímos que se sorprendieron en que estuviera muerto. Se supone que las aves de rapiña terminaran con el cuerpo de Jesús. Y José de Arimateas irrumpió donde Pilato, siendo uno de los de ellos, y le dio cristiana, estoy acostumbrada a los funerales, sepultura digna del Salvador. Aprendamos del centurión que ante todo lo que vio pudo confesar que verdaderamente Jesús es Hijo de Dios. Y si se ha dado cuenta, llevo mencionando otra vez 7 personajes de la narrativa de Marcos 15. Porque como los ejemplos anteriores, la perfección de Dios siempre va a estar en todo a pesar de la imperfección de nosotros. El ejemplo número 7 es que hay oportunidades perfectas. Que de situaciones difíciles Dios saca cosas buenas. Yo creo en eso. Hay gente que no lo cree porque la vida sale de una situación difícil a otra más difícil, y otra más difícil, y otra más difícil. Pero si Dios te está madurando, si está siendo más humilde, pues pienso que sea de Dios o no, hay cosas buenas ahí. No sé si me estoy explicando bien. Pero quiero terminar con los ejemplos del que rodó la piedra. No se sabe quién fue. Lo más seguro fue un soldado mandado, y les aseguro que si rodó la piedra no lo hizo solo y lo hizo con las muelas de atrás. Pero rodar la piedra era el paso a la resurrección. Esa piedra fue explotada por el Espíritu Santo y de ahí sale Jesús. Rodar la piedra era el plan de Dios para la resurrección, para que Jesús descansara y preparara la tierra oscura, en llanto y triste que estaba para el encuentro de la luz y de la vida. Me parece que los Viernes Santos no son días tan alegres como nosotros quisiéramos cuando vamos al culto. Es día de ser confrontados con nosotros mismos, es día de ser confrontados con la cruz, son días de ser confrontados con la realidad de Jesús. Jesús fue víctima de animadversión. Y todo el que en este siglo, en este tiempo y hoy, aquí, ahora, sea víctima también es un crucificado con Cristo. Si la iglesia aprende y entiende esto, nuestra vida personal y colectiva siempre va a ser diferente. Tu familia va a ser diferente. Nuestros trabajos van a ser diferentes y Puerto Rico va a empezar a salir del hoyo en el que está metido. Solamente la gente hiperpositiva son los que nunca ven que Puerto Rico no está metida en serios problemas en los que nos han metido. Y a mí me preocupa que tú y yo estamos en una actitud de no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada, como aquella multitud que permitió la crucifixión. Me parece que es tiempo de no evadir la cruz, ni las cruces, ni los crucificados, no evadir las víctimas de la animadversión humana. Me parece que es tiempo de ser lo suficientemente valientes porque tenemos al Señor, y si lo tenemos al Señor lo tenemos todo. Si haces las cosas por ti sola o por ti solo y en tu nombre, entonces ahí viene el fracaso. Me parece que este asunto termina en lo que debe terminar. Jesús murió, pero va camino a la resurrección.
de las cosas difíciles como la animadversión, si la crucificamos, puede salir la vida. Yo estoy disponible para que de mí salga vida. Espero contar contigo también. Que así sea. Señor, te queremos dar las gracias porque tu palabra siempre es bondadosa. Pero más bondadoso eres tú. Tu palabra es luz y vida, porque la luz y la vida viene de ti. Tú nos has dado a luz, Señor, y nos has parido desde la cruz. Y nosotros queremos tener esa vida y vida en abundancia. La cruz nos hace recordar que la vida no es perfecta, que en la vida nos pasan cosas difíciles, pero las podemos enfrentar y superar en tu nombre, pero hay que trabajarlas. Y tenemos que hacerlo con toda intención porque somos tu pueblo y tu iglesia. Y si estamos aquí diciendo, aquí está tu pueblo, tenemos que recordarte a ti, celebrarte a ti, pero vivir como tú viviste. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser justos, buenos, compasivos y hacer lo que tú nos mandas a hacer. Tú sabrás lo que debes poner en cada uno de nuestros corazones. Lo que te quiero pedir ahora, Jesús, humildemente y en tu nombre, es que pongas en mi corazón y en el de cada una de las personas que aquí están, desde los más pequeños hasta los más grandes, aquello que necesitamos crucificar, aquello que necesitamos liberar, aquello que necesita resucitar y aquello que necesita ser perdonado. Libéranos de la animadversión humana y sin duda así glorificaremos más tu nombre. En Cristo Jesús.